Hoy hablamos de la B12, esa vitamina que suele asociarse con veganos y vegetarianos, pero realmente está mucho más presente en la vida de todos de lo que nos imaginamos. Y lo curioso es que al tirar del hilo me encontré con muchísima ciencia que no sabía que estaba tan relacionada con una vitamina. Exploraremos qué hay detrás de ella, desde su descubrimiento hasta cómo la sintetizamos hoy en día utilizando bacterias. Y después de ver el vídeo podrás entender qué importancia tiene para tu cuerpo. Desde el siglo XIX se venían reportando casos de personas que parecían ser zombies, pero los zombies de las películas clásicas, no los de ahora que hacen parkour. Se desplazaban con lentitud, con movimientos torpes, a menudo balbuceaban y tenían dificultades para pensar con claridad. Parecía que todo aquello no tenía explicación, los síntomas avanzaban, desafiando así a los médicos de la época. Se sabía que era un tipo de anemia, pero como no tenía cura, se la llamó perniciosa, en otras palabras, letal. George Whipple, en el 1920, publica un artículo donde explica que pudo tratar esta enfermedad mediante la ingesta de hígado. Le dieron el Nobel de Medicina por ello. Para que veas la importancia que tiene esto, al fin y al cabo podría servir para curar a muchísima gente. Pero no era por el aporte de hierro que estaba funcionando la cura mediante hígado, ya que solo con hierro no se consiguió nada hasta el momento. Entonces, había algo más que se les escapaba. Y por fin, en el año 1948 se llegó a la respuesta. Dos equipos de manera totalmente independiente consiguieron aislar el compuesto que tan misterioso parecía, la vitamina B12. El descubrimiento de su estructura tridimensional fue merecedor de otro Nobel más. No sabíamos qué forma tenía la B12 hasta mediados del siglo pasado. Esta genia, Dorothy Hodgkin, utilizó la difracción de rayos X, que permite determinar la posición de los átomos dentro de una molécula y así resolver su estructura tridimensional. Si queréis saber más sobre ella y cómo descubrió la estructura de otras moléculas como la penicilina, más info en la descripción. Y esta es la estructura de la B12, una molécula muy compleja. Para que te hagas a la idea de todas las vitaminas que existen, esta es la más grande, con la friolera de 181 átomos. Y en el centro, su ion de cobalto, que por cierto, por eso se llama cobalamina. ¿Y de dónde sale? De animales, obviamente, porque por eso tienes que comer animales para obtenerla. Realmente la producen ciertas bacterias. Si solo se pudiese obtener de la carne de los animales, ya me explicarás por qué los herbívoros no han muerto de deficiencia, ya que, como todos los animales, la necesitan para sobrevivir. Pues muchas de esas bacterias viven en nuestro interior, pero desafortunadamente la B12 que producen se va en las heces. Y es por eso que muchos animales comen su caca. Decotrofia. Ya sabéis, la próxima vez que vuestra cobaya esté ahí disfrutando de su tentempié, la dejáis tranquila y no la hacéis food shaming. Y no sé vosotros, pero yo prefiero suplementarme a seguir el ejemplo de las cobayas. Y aquí viene tu familia en la cena de Navidad. Pero suplementarse, eso es antinatural. Si comes bien variadito, no te hace falta. ¿No te das cuenta que eso se hace en un laboratorio? Lo más natural es comerse un buen bistec. ¿Lo dice la gente que va a un médico y le responde antibióticos? No, gracias, que eso se hace en un laboratorio. Es como muy del siglo XXI. Yo prefiero el rollo medieval de morir de infecciones. Pues bien, vamos a ver cómo se consigue la B12 en esos oscuros centros de alquimia. Sintetizar cobalamina en el laboratorio desde cero sería demasiado complejo, ya que se necesitan más de 70 pasos. Pues, para simplificar las cosas, hacemos trabajar a las bacterias por nosotros. Bacterias como Propionobacterium shermani y Pseudomonas denitrificans. Lo siento, no hablo bacterio. Estas bacterias producen B12 mediante reacciones sucesivas. En esta imagen se ilustra y, como ves, no parece nada sencillo. Para conseguir que las bacterias sinteticen B12 tienen que estar a gusto. Se las coloca en unos tanques a temperatura agradable y se les da fuentes de carbono, en otras palabras, azúcares, además de aminoácidos y vitaminas. Vamos, en otras palabras, microorganismos a los que les das de comer en condiciones agradables para que ellos te devuelvan el producto que te interesa. Puede que ya lo hayas pensado, un proceso biotecnológico muy parecido a ese que se utiliza para obtener esos extraños productos como queso, pan, yogur, cerveza. Y bueno, quizás la gente se siente muy conectada con la madre naturaleza porque cuando se come un buen filete, este está chorreante de B12. Una B12 que proviene de bacterias libres que corretean por los pastos.
en vez de encontrarse encerradas en tanques. Y de este modo se completa el ciclo de la madre naturaleza. Pues siento decepcionar a algunos, pero a los animales se los suplementa. Como la mayoría del ganado crece en explotaciones intensivas, no tienen acceso a la tierra donde se encuentran esas bacterias generadoras de B12. Los rumiantes producen su propia vitamina B12 gracias a las bacterias del rumen, pero solo si su dieta contiene suficiente cobalto. Por eso en la ganadería moderna se suele suplementar el pienso con cobalto o directamente con vitamina B12. Para prueba, mirad cuánta literatura científica me he encontrado sobre cómo suplementar al ganado, y estos solo fueron los primeros resultados que me aparecieron. Pues bien, si decides no comer animales y descartas la cecotrofia, me toca asustar a veganos y vegetarianos. Ya he escuchado a bastante gente diciendo que las analíticas le salen bien, y ojo que la B12 dura mucho en el cuerpo. Puede durar entre 3 y 5 años o incluso más en personas sanas. Esto se debe a que el cuerpo almacena grandes cantidades en el hígado. Claro, el hígado. ¿Recuerdas que habíamos hablado de cómo en el hígado se encontraba un compuesto casi mágico que parecía curar a las personas que se comportaban como zombies? Vamos a ver ejemplos más concretos de los síntomas. Neurológicos, como la parestesia. Esto viene siendo un entumecimiento de las extremidades. Calambres musculares, mareos, alteraciones cognitivas, ataxia, que es una falta de coordinación, disfunción eréctil, así como fatiga y depresión. No suenan muy sexys estos síntomas. Por lo tanto, para no arriesgarse a pasar por todo esto, lo más recomendable es la suplementación para personas que no obtienen suficiente mediante la dieta. Y pudiera pensarse que solo los veganos están en riesgo de estos síntomas y pasan totalmente de suplementarse, pero no es así. Las personas que consumen productos de origen animal también pueden tener deficiencia. A partir de los 60 años, este riesgo aumenta dramáticamente. La absorción de cobalamina disminuye con el tiempo porque cada vez al cuerpo le cuesta más separarla de la proteína animal a la que está ligada. La mucosa gástrica pierde la capacidad de generar suficiente ácido y enzimas, que son las encargadas de separar esa unión. Es como si la B12 estuviera profundamente dormida, pegada a las sábanas, y ya no hubiese nadie capaz de despertarla y sacarla de la cama. Pero el problema no termina ahí. Incluso si consigue salir de la cama, necesita un transporte para llegar hasta su destino. Y si falla ese paso, es donde aparece la anemia perniciosa. El cuerpo deja de producir el factor intrínseco, ese taxi que sería el encargado de llevarla hasta el intestino, donde finalmente podría ser absorbida. Pero hoy en día las personas con estas patologías pueden tener vidas totalmente normales, gracias a inyecciones intramusculares de B12, entrando esta vitamina directamente en el torrente sanguíneo y no teniendo que pasar por el sistema digestivo, o incluso mediante suplementos de dosis muy altas, ya que un pequeño porcentaje se consigue absorber. Además, también hay casos de adultos jóvenes que presentan deficiencias, ya que trastornos digestivos o el consumo de algunos medicamentos como antiácidos o metmorfina, que es un medicamento para tratar la diabetes, pueden llevar a niveles preocupantemente bajos de cobalamina. La vitamina B12 es un nutriente esencial y su suplementación una práctica respaldada por la ciencia. Pero si tienes dudas, consulta siempre a un profesional de la salud. Sigue siempre las dosis indicadas en el envase del suplemento y guíate por fuentes oficiales. Es fascinante cómo el misterio de las personas que parecían muertos vivientes nos llevó a descubrir la vitamina más grande y compleja del mundo. Quedan pendientes muchísimos temas que tratar sobre todo lo que rodea a la cobalamina, pero eso lo dejamos para otro vídeo. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos para la próxima.